Hola amigos y amigas, soy Jesús Díez, bienvenidos a mi canal de producción virtual. Hoy vamos a dejar el vídeo donde lo dejamos la última vez, que era, si os acordáis, habíamos creado un pequeño control con Web Remote para actualizar la luz, la rotación de la luz en nuestra escena. Lo que vamos a hacer esta vez va a ser añadir unos cuantos controles más para que sea un poco más fácil para nuestro hipotético director de fotografía, para que lo tenga facilito con su herramienta. Entonces vamos a añadir unos cuantos controles, por ejemplo, para aumentar los grados que queremos que tenga la escena poco a poco, o incluso hacer unos pequeños presets que diga, pues bueno, quiero que sea luz de mañana, luz de tarde, luz de noche. Vamos luego a hacer lo mismo con el objeto Sun Sky Position, de tal manera que en lugar de darle directamente un ángulo a la luz, lo que vamos a hacer es darle una hora. Porque con el Sun Sky Position lo que es chulo es eso, que tú puedes decirle en qué día del año estás y a qué hora. Entonces vamos a ajustar la hora de ahí. Finalmente vamos a hacer una cosa un poquito diferente, que vamos a poner un objeto con una farola, básicamente, con una luz, y vamos a encenderla y apagarla desde nuestra herramienta de la web. Y lo último que vamos a hacer va a ser un poquito, bueno, ya para divertirnos un poco, vamos a reventar el coche, ¿no? Que ya llevamos tanto tiempo viendo este coche que hace falta ya romperlo. Vamos a hacer otro botón para meter una explosión y fuego dentro del coche. Bueno, pues eso es todo. Espero que os guste mucho. Para nuestros English speaking friends, remember you have subtitles. Y bueno, eso es todo. Si os gusta el vídeo, recordad suscribíos, darle a like, ya sabéis, lo habitual. Vamos para allá. Hasta luego. Vamos a hacer algo muy básico para que sea un poco más chulo, ¿vale? Vamos a añadir aquí un par de botones más. Aquí en la parte de abajo. Vamos a añadir un botón con un valor menos y un valor más. Cuando pulses en él, vamos a llamar a otra función que se llamará Update Directional Light Step, ¿vale? En lugar de value, de tal manera que podamos aumentar o restar 10 cada vez, ¿vale? Vamos a escribir esta función. La ponemos aquí, ¿vale? Entonces, cada vez que pulsemos a menos o a más, es decir, esto va a ser algo parecido a esto, si vamos actualizando nuestra interfaz, ¿vale? Va a ir, lo que hacemos es que al pulsar menos o más, nos vamos a esta nueva función, que es esta, y volvemos a obtener el valor de la rotación que teníamos, igual que antes, pero ahora le añadimos el valor del incremento que le hemos puesto, más 10 o menos 10, ¿vale? Y volvemos a guardar ese valor en el mismo campo, ¿vale? Igual que hemos hecho aquí, obtenemos el valor, aquí lo establecemos. El valor de light rotation ahora es la nueva rotación. Y entonces volvemos a llamar lo que hemos llamado antes. Mismo objeto, todo igual, ¿vale? Esto en teoría debería funcionar ya tal cual. Abrimos Unreal, abrimos nuestro navegador y vamos a ver qué pasa si le voy poco a poco. Ojo, interesante. Ta, 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 ta. Y así podemos controlar la luz así poco a poco. Imagínate a un director de fotografía que quiere mover la luz del sol porque quiere tener un efecto más así de atardecer y tal, pues en lugar de tener que a alguien que entre dentro, pues lo puede hacer el mismo, ¿vale? Vamos a hacer una última función para este tipo de cosas y pasamos a la siguiente, que es, vamos a hacer una opción que pueda elegir el momento del día. Le voy a tener que elegir un valor concreto. Le hacemos un select. Un select básicamente, ahora lo veréis, es esto, ¿vale? Que pueda elegir si es por la mañana, si es al mediodía, al atardecer o la noche. Y aquí ya le he puesto los valores, los valores del ángulo que yo probándolo poquito a poco los he visto, ¿vale? Ya sé que la mañana el ángulo es 190, a mediodía 250, al atardecer este y a la noche este, ¿vale? Entonces le va a pasar directamente estos valores con otra función, porque aquí lo que ves es que cuando cambie el valor, en lugar de hacer un clic ahora, vamos a hacerle on change. On change es cuando cambia el valor del select. Vamos a hacer otra función que sea update directional light option, ¿vale? Que la tenemos por aquí. La ponemos aquí arriba. Y esto lo que va a hacer es obtener el valor de este campo que le hemos llamado daytime, ¿vale? Le hemos llamado daytime. Simplemente dame el valor y vuelve a lanzar. Es igual, muy parecido a antes. Vamos a ver si es verdad. De tal manera que esto es como, con esto nos podemos hacer presets. Vale, pues nos vamos a Unreal, sacamos nuestra super aplicación web
Y vamos a ver si funciona. Mañana, vamos a ver, mediodía. ¡Pam! Ya está la luz ahí al mediodía. Se nos ha ido al atardecer. Se nos va al otro lado. Por la mañana. Mañana, mediodía, atardecer, más, menos. Todo esto, vale, pues parece que funciona. Vamos a hacer algo parecido ahora, pero con otro objeto diferente, que lo tengo aquí en nuestro World Outliner. Si desactivamos nuestra luz y activamos nuestro Sun Sky. Vamos a aumentar aquí un poquito la luz, que está un poco oscuro esto. Voy a ponerlo en 2. Vale, Sun Sky es un objeto que solo puedes tener si tienes el plugin activado. Vale, entonces si buscas tu Sun Position Calculator, tiene que estar activado. Lo activáis, reiniciáis el editor y aquí lo tenéis, ¿vale? Lo bueno que tiene esto, este objeto que debería estar, ¿dónde está esto? Está aquí. Supongo que es este Sun Sky. No sé por qué no sale el iconito. O quizás porque es la letra G, claro, efectivamente. Si ves este objeto, lo que hace es que controla también ¿dónde está el sol? Aquí está el sol, ¿vale? Controla nuestra posición del sol, pero en lugar de hacerlo con ángulos, simplemente lo que hace es, lo hace, pues, por ejemplo, con la hora del día, solar time, ¿vale? Tú puedes decirle que son las 10 de la mañana, las 9, estas ya son las 6 de la tarde, ¿vale? Entonces, la hora del día, que eso está súper bien para controlarlo de forma precisa. También puedes decirle cosas como el mes, el día, en qué zona del planeta estás, o sea, está muy chulo. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer lo mismo para controlar esto. Y entonces, vamos a ver qué función podemos utilizar, ¿vale? Entonces, vamos aquí a nuestra blueprint, vamos a crear una nueva variable que se llame SunSky, por ejemplo. Que sea de tipo, pues eso, Sun Position, Sun Sky, aquí está. Vale, la metemos para adentro, get, y vamos a ver si hay algo que pueda afectar a Solar Time. Solar Time. Vale, sería set Solar Time. Pero esto en realidad no es una función como esta. Hemos quedado que lo que podemos llamar desde Web Remote son solamente funciones. Es decir, podemos llamar a set world rotation, cosas así, pero esto lo que hace es establecer la variable directamente. ¿Vale? Entonces, no hay una función que podamos utilizar para establecer esta variable. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar el otro método. Es decir, en lugar de llamar a una función, vamos a establecer una propiedad. ¿Vale? Entonces, si nos vamos a nuestro código, lo que vamos a hacer aquí va a ser, vamos a hacer otra sección como esta, parecida. Básicamente vamos a crear una nueva sección que sea para SunSky. Y va a tener lo mismo, ¿vale? Va a tener un input text, o sea, un valor de texto, un botón para actualizarlo. Lo que pasa es que esta vez se va a ir a otra función. En lugar de update direction and light, update sun sky, es más o menos lo mismo. Vamos a tener un más, vamos a tener un menos y vamos a tener un select, ¿vale? Esto lo que va a hacer va a ser a llamar a otras funciones que ahora mismo vamos a crear, ¿vale? Lo vamos a meter en nuestra sección de script que estaba aquí arriba. Esto es básicamente lo mismo, ¿vale? O sea, hemos creado la misma función para obtener la hora del día de nuestro campo de texto, para aumentarla o reducirla, ¿vale? Según el botón más y menos, es lo mismo. Y la opción para hacer un preset, ¿vale? Hora del día. Aquí la única diferencia es que en nuestro select directamente hemos puesto la hora a la que queremos. 8 de la mañana, la 1 de mediodía, las 6 de la tarde o las 10 de la noche, ¿vale? Vale, ¿qué cambia aquí también? Pues que en lugar de hacer una llamada a call UE function, vamos a llamar a set UE property, ¿vale? Que es la otra función que teníamos aquí arriba, aquí, ¿vale? Que lo que hace es establecer una llamada a remote object property en modo write y con el valor de la propiedad, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer básicamente va a ser llamar a nuestro objeto, que en este caso se llama persistent level sunsky 2, vamos a comprobarlo por si acaso. ¿Vale? ¿Dónde está nuestro Sun Sky? Si aquí le ponemos y undo history. Esto está activado. No, vamos pues ponerle yo que sé, un 0 o lo que sea.
Y aquí nos saldrá Web Remote Persistent Level, al final de todo, SunSky 2, ¿vale? Entonces es correcto. SunSky 2, ¿vale? ¿Y qué le vamos a pasar? Pues el valor de la variable, que es SolarTime, ¿vale? Acordaos que estas variables, bueno, lo habíamos visto en la blueprint, ¿no? La variable se llama SolarTime. Recordad que esto va sin, como veis aquí, la variable va sin espacio, cuidadito con eso, ¿vale? Entonces, vamos a ver, en teoría, con esto, pues ya debería funcionar. Vamos a ver si es cierto. Entonces, si ponemos aquí 11, pum, actualizamos, 11,5, actualizamos, se mueve, si vamos de hora en hora, vemos que esto se mueve, o si vamos a atardecer o al amanecer o al mediodía. Funciona perfectamente. Vale, pues vamos a ir a nuestro siguiente paso, que es, vamos a poner la luz bastante, mira, ya que estamos aquí, vamos a poner la luz, vamos a ver, bastante oscurita. Ajá, por ejemplo aquí, ¿vale? Un atardecer chulo, ¿vale? Y aquí está nuestro coche. Vale, me he traído un objeto, vamos a encender y activar y desactivar objetos. Me he traído una farola, básicamente, de TurboSquid, de aquí. Aquí simplemente si buscáis lamp post, os pasaré la dirección de todas maneras más abajo. Pero básicamente si buscáis aquí gratuitas, aquí hay una que he bajado, está muy sencillita, es gratis y es FBX, con lo cual va perfecta, ¿vale? Entonces lo que he hecho ha sido, me he traído esa lámpara, la he puesto aquí en objetos, aquí está mi farola, ¿vale? Y hay aquí un spot luz farola, es un spot que he creado, voy a activar con la letra G los objetos, es un spot que está ahí, ¿vale? Entonces, si vuelvo a desactivar los objetos, qué pesado esto de que me toque todo, pues esto se enciende y se apaga, ¿vale? Vamos a ver si podemos controlar que esto se pueda encender y apagar desde nuestro supercontrolador. Es aquí una imagen bonita, ¿vale? Vamos a dejar apagada de momento. Bueno, pues vamos a añadir nuestro control a nuestro código. Lo ponemos aquí abajo. Aquí tenemos, simplemente va a ser un botón, simplemente que va a encender o apagar, ¿vale? Le vamos a llamar a una función que se llame toggle lamppost, que ahora vamos a colocar aquí. La ponemos, por ejemplo, aquí. Lo que vamos a hacer va a ser llamar a una función para este objeto, persistent level spotlight 1 light component 0. Si nos acordamos cómo funcionaba esto, nos vamos a spot luz farola. Tendremos que irnos a edit and do history, modificarla un poquito, cualquier cosa vale. Y vamos a ver aquí, tenemos game, escena playera, mplaya web remote, mplaya web remote, persistent level, spot luz farola, eso es lo que tenemos diferente, spot luz farola, light component 0. Vale, pues esto sería lo que vamos a hacer, es vamos a llamar a la función toggle visibility, ¿vale? Que esto simplemente lo que hace es encender o apagar la visibilidad. Aquí vamos a ver una cosa curiosa, porque vamos a ver de nuevo cómo se haría esto para averiguar los nombres. Si nos vamos a nuestra blueprint, nos creamos una nueva variable que se llame spotlight, por ejemplo, y sobre todo que sea de tipo spotlight. Aquí, object reference, la traemos, get spotlight y vamos a ver qué funciones tendríamos que tengan que ver con visibilidad.
Vale, pues hemos visto que es toggle visibility, ¿vale? Spotlight component. Ya nos pone el component, que es lo que hemos puesto también en nuestro código. Y como veis, la función se llama toggle visibility y no hace falta parámetros. Simplemente cada vez que la llamemos, si es visible, lo va a hacer invisible. Si es invisible, lo va a hacer visible. Vale, aquí hay otras funciones que podríamos haber utilizado, porque podríamos haber utilizado dentro de visibility, set visibility, ¿no? De la misma manera. Esto es lo mismo, así que lo podemos borrar, ¿no? Y aquí admite un parámetro que es new visibility. De hecho, no sé, si queréis lo probamos a ver qué pasa, pero bueno, ya os anticipo que no va a funcionar, ¿vale? Vamos a probar a ver si funciona con toggle visibility, lo primero de todo, para ver si va. Y vamos a ver el resto. Vamos a ver, entonces nos metemos aquí. Entonces nos vamos a nuestra página que está aquí actualizado y vamos a ver si funciona. Error, bad request. ¿Y esto por qué será? Vamos a ver aquí put log time. Dice que hay un campo inesperado. Vale, y esto es porque aquí estábamos pasando null, cuando en realidad los parámetros se pasan así, con llaves. Entonces debemos haber pasado unas llaves vacías. Y entonces ahora a ver qué pasa. Vamos a probarlo otra vez. Actualizamos, encender, ¡pam! A apagar, ¡pam! ¡Pam! Ya podemos encender y apagar nuestras luces de forma remota. Vamos a quitar esto de aquí para que quede más chulo. ¡Chan! Queda súper bien. Vale, ahora lo que os decía antes. ¿Qué hubiera pasado si aquí en lugar de esto hubiéramos utilizado, en lugar de toggle, hubiéramos utilizado set visibility, que hubiera sido perfectamente válido? Sabemos que tenemos un parámetro que se llama new visibility, entonces sería cuestión de irnos a nuestro código. En lugar de esto, sería coger y decir set visibility. Nuestro parámetro sería algo parecido a esto. Sería new visibility y valor true. Valor true o 1, vamos, básicamente. Entonces, si esto lo probamos, vamos a refrescar esto, sacamos Unreal. Y le damos de nuevo, vemos que no hace nada. Y tampoco da ningún error. Es decir, parece que todo es correcto. No hay ningún error en rojo, no hay nada. Si vamos a nuestra consola, aquí podemos hacer inspeccionar consola. Y vamos a darle, no hace nada. Está todo correcto. Entonces, ¿qué está pasando? Pues bueno, esto es un poco delicado, porque resulta que hay algunas funciones, todas las funciones que podemos llamar remotamente desde fuera, tienen que ser funciones que sean públicas de Unreal Engine. Esto es programación de C++, que tú puedes definir funciones privadas, protegidas o públicas. Las públicas son las que puedes llamar desde fuera. Pero si no lo fueran, pues entonces tenemos un problema. Entonces, ¿cómo sabemos si esto es público o no? Entonces, esto es delicado porque la verdad es que espero que las próximas versiones esto lo empiecen a hacer todo más público, porque si no va a ser un poco lío. Si nos vamos a donde está instalado Unreal, Program Files, Epic Games 425, que es la que estoy usando, Engine, Source, nos vamos a Runtime, nos vamos a Engine, clases, aquí es donde están todas las clases de todos los objetos que hay en Unreal. Entonces, vamos a buscar ahora Components y luego sin component H. Esto es lo que define todos los objetos que puede haber en una escena. ¿Cómo he averiguado esto? Pues mira, buscando palabras clave en todo el código. Es un poco complicado. Si esto lo editamos, sale aquí esto. Vamos a buscar nuestra función toggle visibility. Hacia abajo. Ajá, ahí está. ¿Vale? Void toggle visibility. Esta es el parámetro que tenía cuando lo vimos ahí en el blueprint, que no nos hace falta. Si nos fijamos, está definida como pública.
Ahora vamos a ver Set Visibility. Pues aquí la tenemos y está definida como privada. ¿Vale? Al ser privada, esto no lo podemos llamar desde fuera. Mi pregunta es, ¿se podría llamar desde dentro? Es decir, desde una blueprint, eso lo veremos en próximos vídeos. ¿Vale? Creo que había otra función por aquí. Mm, es posible que sí. Esto es desde una blueprint. Es posible que se pueda llamar desde una blueprint. Pero bueno, de momento no se puede. Así que lo que tenemos que usar es la toggle visibility. Así que en principio nuestro código lo vamos a dejar como estaba antes. Control Z, Control Z, Control Z. Y aquí está. Vamos a garantizar que esto siga funcionando, no sea que nos hayamos cargado algo. Vale, perfecto. Pim, pam, pim, pam. Muy bien, pues vamos a hacer que esto que sea un poquito más claro, con nuestro, ya que tenemos nuestro control súper chulo. Vamos a apagar la farola. Y ahora vamos a hacer una cosa ya, lo último, que es una cosa que ya es para hacer la chorrada, que es en plan divertido, ¿vale? Aquí tengo dos objetos dentro de extras que he metido, que es una explosión y un fuego, ¿vale? El fuego no es visible ahora mismo, pero si lo hacemos o lo podemos activar, a ver. Vale, aquí vemos que el fuego está saliendo, pero esta es la explosión concretamente. Y el fuego podemos hacer un reset, pero vemos que no se ve nada, ¿no? Bueno, de hecho, si nos acercamos, algo se ve, pero tenemos un pequeño problema con esto y es por una cosa que he descubierto también que no me gusta y que no sé muy bien cómo poder resolver en otros temas, y es que las partículas estas, que por cierto no lo he dicho, pero las he traído de Starter Content, ¿vale? Si queréis traeros esto, este Starter Content tiene muchas cosas. Una manera de hacerlo es Add Feature or Content Pack, Content Packs, y os traéis aquí el Starter Content. Esto tiene las partículas de fuego y de explosiones y tal, y muchos otros objetos de agua, etcétera, que podéis utilizar. Pero bueno, en este caso, lo que necesitamos es esto, el fuego este, no sé si está visible o no. Vale, está aquí. Si veis hace algo, ¿verdad? Hay algo aquí. El problema es de si vamos a nuestro post-process volume y vamos a translucency, ¿vale? Eh, obviamente estamos utilizando ray tracing, así que la translucencia o la transparencia se define, está controlada por ray tracing. ¿Qué pasa? Que si esto lo ponemos en raster, ajá, vaya, vaya, vaya. Es decir, las transparencias de este tipo, y esto también pasa con vegetación, no se llevan nada bien con ray tracing. Así que esto hasta que lo mejoren, tenemos que hacer esto. El problema de esto es que perdemos un poco la transparencia que teníamos tan chula en los cristales. Pero bueno, pues para este ejemplo prefiero que sea así. ¿Vale? Bueno, como veíamos, aquí tenemos un fuego que vamos a desconectar. Y vamos a hacer una explosión en el coche cuando a nosotros nos dé la gana. Entonces, para ello vamos a añadir unos cuantos controles. Vamos a nuestro código. Añadimos aquí básicamente un botón. Le vamos a llamar boom y lo que va a hacer es llamar a la función explosión que ahora vamos a definir. ¿Vale? Esto nos quedará así. Espérate, si grabo, mejor. ¿Vale? Boom. De momento no hace nada. Entonces ahora vamos a ir y vamos a hacer varias cosas. Lo que vamos a hacer es, vamos a llamar a una función para el fuego, que ya la conocemos, es toggle visibility. ¿Vale? Entonces simplemente vamos a llamar a nuestro objeto, que me esté en la playera, pues es el pfire 5 en este caso. Vamos a comprobar que es así, no sea que cometamos un error. Vamos al pfire, le ponemos un edit undo history, le ponemos, yo que sé, un 1 y ahora un 0 para dejarlo como estaba. ¿Y qué nombre tiene esto? pfire 5 particle system component 0.
Vale, toggle visibility. Y lo que vamos a hacer aquí es, vamos a llamar a una función que se llama activate del fuego, ¿vale? Para el fuego es lo mismo, ¿no? El nombre es pexplosion2. Vamos a hacer lo mismo aquí. Le damos aquí a un 1. ¿Veis aquí abajo? pexplosion2 particle system component 0. Vale, lo dejamos como estaba. Y para ver la función que es, vamos a ir de nuevo a nuestro pequeño truquito. Haremos nuestra blueprint. Y como esto es de tipo emitter, vamos a crear, esta ya tenía creada ya, pero la creamos otra vez, una variable que se llame emitter de tipo emitter. La metemos, le decimos, tiene que haber algo que sea tipo activar. Mira, aquí está, activate particle system component. La función se llama activate y no tiene parámetros. En todo caso, reset, que si la queríamos inicializar, pero bueno, tampoco hace falta. Así que esto es. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es activamos la visibilidad del fuego y activamos la explosión. Vamos a ver si funciona. Grabamos, nos vamos a Unreal, cerramos esto, vamos a nuestra super control y a ver qué pasa. No funciona. Y bueno, vamos a grabar esto porque si no, poco vamos a hacer. Vamos a ver, actualizamos, nos vamos a nuestra escena y vamos a ver si funciona. ¡Boom! Ya tenemos ahí el coche, que hemos generado una explosión desde nuestra tablet o nuestro ordenador o lo que sea. ¡Boom! Y se apaga. Bueno, se apaga porque le hemos hecho toggle visibility, ¿vale? Habría que hacerlo de otra manera, pero bueno, en principio, ¡pum! Ahí tenemos el fuego. Claro, ¿qué pasa? Que esto podemos hacerlo para que se personalizar el momento en el que queremos que una explosión ocurra. Por ejemplo, supongamos que vamos a hacer una cinemática súper rápida. Hacemos un level sequence, aquí en cinematics, test explosión. Y nos vamos aquí, vamos a crear una cámara, una cinecámara. Vamos a pilotar con ella. Vamos a ponernos aquí atrás. Por ejemplo, ahí. Nos da un poco lo mismo, la verdad. Y entonces marcamos aquí, nos la llevamos a nuestro sistema de sequencer. Vamos a ajustar el transform y cuando estemos aquí al final de todo, como tenemos auto key, en cuanto nos movamos, hasta ahí. Vale, vamos a hacer que sean unas claves lineales, botón derecho, lineal, y esto ya se mueve, ¿vale? Vale, entonces si ahora le damos a play y sacamos nuestra ventanita, podemos también grabar esto con Sequence Record. Entonces podemos decir, esto va a ir así, hacia adelante, lo que queramos. Vale, pues ahora vamos para adelante, sacamos esto y decimos, ¡boom! Ahí es cuando quiero. ¿Vale? Esto sirve para hacer también cosas así de, yo qué sé, pues lanzar un rayo, lanzar cualquier, activar lluvia, no sé, cualquier tipo de cosa. Bueno, pues ya está, nos hemos cargado nuestro coche, pobrecito, con lo bien que estaba, y esto es todo por hoy. Así que, bueno, en otros vídeos seguiremos avanzando con el tema del Web Remote y Virtual Production. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Hoy hemos visto cómo añadir más controles, más bonitos a nuestra herramienta web. Bueno, bonitos es un decir, vamos, que de momento sigue siendo muy feo, pero es muy práctico, ¿no? Ya vemos, lo hemos puesto un poquito más fácil a nuestro director de fotografía para que vaya controlando cosas en la escena. En la siguiente vídeo lo que quiero hacer es actuar con blueprints. Es decir, lo que vamos a hacer va a ser llamar a funciones que estén dentro de blueprints desde nuestra aplicación web. Esto lo bueno que tiene es que nos abre infinitas posibilidades porque ahora podemos llamar cualquier función que tenga dentro de Unreal, que se pueda llamar desde una blueprint.
Veréis algunos ejemplos chulos. Y después, quiero después también hacer alguna prueba con añadiendo algunos controles más chulos, más bonitos, más reactivos. No sé si habéis visto la aplicación que viene con el 426, que tú puedes deslizar controles y se actualiza enseguida, no tienes que darle clic, clic, clic. Veremos cosas de esas. Y bueno, luego haremos algún último vídeo, claro, para ver cómo conectarnos desde el móvil, porque esto está en nuestro ordenador, vamos a ver cómo hacerlo desde un móvil, una tablet o lo que sea. Así que bueno, gracias por estar ahí. Si os gusta, ya sabéis, darle a like, suscribíos y os espero en el siguiente. Hasta luego.